Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a nuestra transmisión de Koinonia Radio a través del 800 AM. Le damos la más cordial bienvenida hoy 22 de mayo del año 2015. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de Koinonia, le agradecemos siempre su colaboración y enviamos nuestras bendiciones y le aseguramos nuestra oración. Vamos con lo más relevante de los titulares de hoy, de la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede de la Iglesia Católica en el mundo y los principales diarios de nuestra región. Dejémonos mirar por Jesús, pidió el Papa en su homilía. Monseñor Jesús Delgado Acevedo, secretario de Monseñor Romero, dejó también su testimonio respecto a la próxima canonización en El Salvador. Inscrito en preparación de la beatificación de Monseñor Romero el próximo sábado. Socorrer a los débiles, detener la violencia y la corrupción, aliento y gratitud del Papa a los policías. Hoy en este viernes, las noticias desde Tierra Santa. En nuestra región de Tijuana y los municipios prevén disminución en ventas por cuestión de inseguridad. Se respetan las preferencias, pero no son matrimonio, afirma el arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz, con las personas que se unen del mismo sexo. Que frenen la ola de crímenes es el clamor social en las calles de nuestra ciudad de Tijuana. Necesario promover la cultura del ahorro en Baja California. En el olvido, cámaras para policías municipales. Dio inicio la 11ª Expo Artesanal 2015 en nuestra frontera de Tijuana. En las nacionales persistirán lluvias sobre gran parte del territorio nacional. Brasil y México firman acuerdos sobre inversiones durante visita del presidente de Brasil en nuestro país. México, primer país en contar con vacuna contra el dengue. En las internacionales, en Arabia Saudita, al menos 11 muertos y 100 heridos en atentado contra una mezquita. Cuba dice que será necesaria más reuniones con los Estados Unidos para reabrir embajadas. En los Estados Unidos se anuncian próximas protestas en Toronto entre el 4 y 5 de julio. Gracias por estar con nosotros en este día. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Koinonia Radio. Y bueno, ¿cuál es hoy la mirada de Jesús sobre nuestra vida? Fue parte del mensaje de la homilía del Papa Francisco desde Casa Santa Marta a través de Radio Vaticana. Escuchemos el resumen de lo que dijo el Papa para este día a través de la liturgia de la celebración de hoy. ¿Cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí? El Papa Francisco desarrolló su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, deteniéndose en el diálogo entre el Señor y Pedro que narra el Evangelio del día. El pontífice hizo una reflexión sobre los 3 tipos de miradas que Jesús dirige al apóstol: la mirada de la elección, la del arrepentimiento y, en fin, la de la misión. Jesús resucitado prepara de comer a sus discípulos, y tras haber comido inicia un intenso diálogo entre el Señor y Pedro.
De este modo, el Papa puso de manifiesto que ha encontrado 3 miradas diferentes en el Evangelio, de elección, de arrepentimiento y de misión. Al inicio del Evangelio de Juan, recordó el Papa cuando Andrés va a ver a su hermano Pedro y le dice... Así es como el Papa Francisco celebró esta mañana en Casa Santa Marta. ¿Cuál es la mirada de Jesús sobre mi vida? Mientras tanto, se acerca la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, y quien fuera su secretario personal de Monseñor Óscar Romero, ahora Monseñor Jesús Delgado Acevedo, también seguramente, además de estar emocionado, ha compartido la primera biografía del mártir salvadoreño. Escuchemos un enlace en directo hasta Radio Vaticana en la ciudad de Roma. Monseñor Jesús Delgado, vicario general de la Arquidiócesis de San Salvador, fue secretario personal de Monseñor Óscar Romero. Después de la muerte del futuro beato, escribió la primera biografía y fue el presidente de la Comisión Histórica de la Causa de Beatificación. Desde los micrófonos de Radio Paz de El Salvador, emisora que además dirige, Monseñor Jesús Delgado Acevedo relaciona aspectos de la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium con el testimonio del apóstol de Cristo y próximo beato, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Escuchemos. Para Radio Vaticano, desde Radio Paz, El Salvador, les saluda Monseñor Jesús Delgado Acevedo. En ocasión de celebrar esta grande fiesta de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Este beato, considerado por el Papa Francisco como un ejemplo de cristiano y de sacerdote, que se abren al mundo con la perspectiva y el espíritu del Concilio Vaticano II. Es alguien que se hizo al paso de la Iglesia en el mundo de hoy, gracias a Pablo VI, a San Juan Pablo II, gracias al Papa Francisco, que ahora lo eleva a la beatitud. Bien, mientras continúan los preparativos desde El Salvador de la próxima beatificación, que será este sábado, Monseñor Romero es un mártir por amor que vivió en unidad con Dios, con Cristo y con los más pobres. Fueron las declaraciones del padre César Sánchez, miembro de la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal del Salvador y portavoz de la beatificación de Monseñor Romero en El Salvador. Continuamos con más. Socorrer a los débiles, detener la violencia y la corrupción fue lo que alentó el Papa, además de agradecer sus vidas a todos los policías y aquellos que han perdido la vida en el cumplimiento de su trabajo. Escuchemos desde Radio Vaticana este enlace en directo hasta la ciudad de Roma respecto a lo que sucedió en ese encuentro del Papa con los familiares de policías caídos. Monseñor Romero es un mártir por amor, que vivió en unidad con Dios, con Cristo y con los pobres. Socorrer a los débiles, detener la violencia y la corrupción, aliento y gratitud del Papa a la policía. Defender la legalidad y seguir el camino de servicio de Jesús. En él todo sacrificio y drama encuentra rescate y redención. El Papa Francisco recordó que la tutela del orden público y de la democracia y la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo es una auténtica misión afianzada en los valores cristianos en el sentido del deber y del sacrificio. Con profunda emoción y gratitud recibió un grupo de familiares de víctimas y de los caídos en el cumplimiento del deber de la Policía de Estado de Italia. Después de agradecer el saludo que en nombre de todos les... Bien, como cada viernes también vamos a compartirles de manera especial a través del Centro de Medios Franciscanos de Tierra Santa, en enlace directo sobre lo más relevante de las noticias en la tierra de Jesús, la tierra del Evangelio. Vamos a este resumen desde el Centro de Medios Franciscano sobre lo más relevante de esta semana en Tierra Santa.
La narración de las celebraciones de canonización de María Alfonsín y Mariam de Jesús crucificado en Roma, con el Papa Francisco. Una misa de acción de gracias por la canonización de las dos santas árabes se celebró en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Gran fiesta para los cristianos de Tierra Santa con motivo de la canonización de María Alfonsín y Mariam Baguardi, imágenes y testimonios de los fieles. Con ocasión del segundo centenario del nacimiento de San Juan Bosco, tuvo lugar una jornada con los jóvenes de Nazaret. El cantante italiano Giovanni Caccamo, vencedor del Festival de San Remo para jóvenes, actuó en Jerusalén en un proyecto a favor de la custodia franciscana. Mariam Alfonsina Danil Gatas et Mariam a Gesù crucifixo Bawadri, santas esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentis eas in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recoli devere. Con esta fórmula en latín, el Papa Francisco ha declarado santas a María Alfonsín Danil Gatas y Mariam de Jesús crucificado Baguardi, el domingo 17 de mayo en la Plaza de San Pedro, en el Sagrato de la Basílica Vaticana. Junto a las dos religiosas palestinas, fueron canonizadas otras dos monjas, Juana Emilia de Villeneuve y María Cristina de la Inmaculada Concepción Brando. Después de la fórmula de proclamación, fueron llevadas al altar las reliquias de las nuevas santas. La alegría y la esperanza de los fieles presentes en la plaza fueron expresados con el canto del Jubilate Deo. Fue una gran fiesta, sobre todo para las más de 2.000 personas llegadas de... Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Continuamos con más en la visión humana de la noticia. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la transmisión de la Santa Misa. Continuamos invocando el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, de manera especial ya en las próximas, propiamente a un día de celebrar la fiesta de Pentecostés, que ilumine, como siempre, el rostro humano de la noticia, de la formación y de la información y de este medio. Sin el Espíritu difícilmente podemos sostenernos en nuestra vida humana y espiritual. Vamos con lo más relevante en nuestra entidad de Tijuana. Abrimos con el Sol de Tijuana en artículo de Juan Miguel Hernández. La reciente ola de violencia que ha venido azotando a la ciudad ha reducido en un 20%, según los reportes, el repunte en la expectativa de ventas de los comercios de Tijuana. Por el fin de semana largo en los Estados Unidos, se aseguró el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución, Julián Palombo, en entrevista para los medios locales, indicó que las autoridades y medios norteamericanos han vuelto a hacer énfasis en los recientes crímenes en la localidad, lo que afecta seriamente el comercio y su consumo. Vamos con más porque en artículo de Laura Bueno Medina, el arzobispo metropolitano, a quien enviamos un cordial saludo desde los micrófonos de Koinonia Radio, ha manifestado para los medios de la localidad su petición a la comunidad de manera especial involucrada en este asunto de no llamar matrimonio a las uniones que pudieran darse entre personas del mismo sexo. Ha dicho que se respetan las preferencias, pero que no son un matrimonio en respuesta a la declaración del presidente de la Comunidad Cultural de Tijuana, AC Cucut, sobre la presentación de al menos 2 amparos colectivos para que las parejas homosexuales puedan unirse legalmente en el Estado. Esta situación, al ser cuestionado sobre estas iniciativas de personas del mismo sexo, el arzobispo metropolitano reiteró el respeto de la Iglesia por las preferencias de todas las personas. Sin embargo, en esta ocasión dijo es necesario que no se denomine a estas uniones como matrimonios, ya que no lo son.
Continuamos con más. Frenen la ola de crímenes. Es el clamor de la sociedad. En reciente hallazgo de cabezas humanas en la entrada de playas de Tijuana y los casi 200 asesinatos, como se reporta hoy en varios artículos de la prensa en Tijuana, en lo que va del año, ha puesto alerta a la ciudadanía que ve de forma preocupante la llegada de una nueva ola de violencia como la que se vivió durante el 2008 y el 2009. En entrevistas en varios medios, por ejemplo en El Sol de Tijuana, la gente dice: es una desgracia para la comunidad que desgasta a la sociedad y desequilibra la economía. Por favor, ya basta. Ni modo, en los mejores lugares pasa. Ojalá las autoridades y todos seamos responsables de la situación de violencia que se vive. También dice Omar Pineda, mientras Carla Álvarez dice: me siento aterrada por estos hechos, tantos secuestros que hay, aún no se sabe la identidad de las víctimas, qué tal que sí son familiares. Mientras que Gisela Ibarra dice además: este es un mensaje sobre lo sanguinario de la violencia y de la ola de violencia que hoy se está desatando, da realmente miedo. Residentes de playas de Tijuana exigieron a las autoridades investigar a fondo cada crimen con el propósito de que no cueste la vida de más gente. Vamos con más. Aún falta cultura del ahorro de energía en la región y en la actualidad estamos entre un 50 y 50%, aseguró Miguel Niebla, subgerente para el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica. Dio a conocer que el Fideicomiso apoya a la población en el ahorro de energía en todos los ámbitos, personas físicas y morales. Indicó que el enfoque es localizar al usuario que tenga un consumo excesivo, que tenga equipos obsoletos, que es lo que más se da en nuestra región. Vamos con más. En el artículo de Lud Ábalos Matías: siguen los crímenes en la ciudad y aunque el argumento gira en torno a la coordinación, parece que las cosas no marchan como aseguran las autoridades. Muchos asuntos se han quedado en el tintero, como es el caso de las famosas cámaras. ¿Se acuerdan que aquí lo platicamos en la visión humana de la noticia? Que tenían que portar los policías municipales de Tijuana en sus chalecos, en los que se invertiría la iniciativa privada. Al respecto, el líder del Consejo Empresarial de Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez, comentó que hay una inversión y es una pena que no se esté aplicando. Mientras tanto, en la agenda cultural, artesanal, gastronómica, llega la 11ª Expo Artesanal 2015. Sus actividades ayer, ya desde el mediodía, a partir de una inauguración en donde participaron autoridades locales, estatales, los expositores, representantes de cámaras de comercio, gastronomía y turismo. Están presentes en su mayoría stands que expondrán y comercializarán artesanías de estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Sonora y Yucatán, presentando la belleza, la gastronomía, las piezas artesanales y sobre todo sus comidas típicas. Vamos a las nacionales. En el norte de Chihuahua y Coahuila se ubicará el sistema frontal número 52 y provocará potencial de lluvias fuertes con tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes con posibles torbellinos o tornados, mientras que en Coahuila y Nuevo León serán fuertes en Tamaulipas y de menor intensidad en Chihuahua. Y bueno, también para el centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional informa que además un canal de baja presión se extiende sobre el norte y centro del país, precipitaciones fuertes para los estados de Morelos, Guerrero, Distrito Federal, pero de menor intensidad, pero con presencia de lluvias en Baja California, Chihuahua, Durango. Vamos con más en nacionales. Brasil y México firmarán un acuerdo para facilitar las inversiones mutuas durante la visita que la presidenta brasileña Dilma Rousseff hará a ese país la semana próxima, según informaron hoy fuentes oficiales. Vamos también en las nacionales. México podría ser el primer país en contar con el registro sanitario de la vacuna contra el dengue, lo que permitiría al país disponer de este biológico para el año próximo, anunció la Secretaría de Salud a través de su secretaria Mercedes Juan.
durante su visita de trabajo al país de Francia. Indicó que nuestro país ha participado en las investigaciones básicas y clínicas de la vacuna contra el dengue. Vamos con las internacionales a través de las agencias de noticias. Al menos 11 personas murieron y cerca de un centenar resultaron heridas hoy en un atentado suicida perpetrado en una mezquita de la población de Al-Qadij, en la provincia de mayoría chií de Al-Qatif, al este de Arabia Saudí. Según el Ministerio Saudí del Interior, el suicida detonó el cinturón de explosivos que llevaba escondido bajo la ropa en esta mezquita. Vamos con más desde Washington. La directora general para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, anunció hoy al cierre de la cuarta ronda de negociaciones sobre el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos que será necesario más encuentros porque no hay acuerdo sobre la reapertura de embajadas. En una rueda de prensa posterior a las negociaciones celebradas en Washington, Vidal aseguró que hemos seguido avanzando en los asuntos pendientes. Vamos con más porque desde Toronto, Canadá, las principales organizaciones sociales y sindicales de Canadá anunciaron que el 5 de julio próximo realizarían una marcha desde el Distrito Financiero de Toronto en demanda de más fuentes de trabajo, justicia y protección al ambiente. La protesta, que se prevé reúna a miles de sindicalistas, defensores de derechos humanos, activistas en favor del medio ambiente, indígenas y estudiantes, se realizará previo al Foro Económico Panamericano y a la Cumbre Climática de las Américas que se efectuará en Toronto del 7 al 10 de julio próximo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, tocamos a la puerta de su generosidad. Ya viene el fin de mes y hay que pagar este mes al servicio de la radio con tu ayuda, con tu generosidad, consumiendo nuestros productos y desde luego también puedes ir a un Oxxo a través de la cuenta de Manamex 4766-8402 2088 1291. Puedes apoyar esta obra de la diócesis de Tijuana, de la arquidiócesis de Tijuana, como es Koinonia Radio, o en el Bank of America 32 50 13 78 84 47. Gracias por apoyarnos en este apostolado. Yo los dejo como siempre con la cápsula de la salud. Consume nuestros productos, ayudas a Koinonia Radio y te ayudas también en tu bienestar espiritual y físico. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652 y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.